Hermano, escúchame bien lo que te voy a decir esta noche, porque esto no es un mensaje liviano y tampoco es una casualidad que tú hayas llegado aquí. Yo sé que muchos entraron pensando que iban a escuchar algo curioso, algo interesante, quizá una historia más sobre señales espirituales y animales mencionados en la Biblia, pero el Espíritu Santo me detuvo antes de comenzar y me dijo: no les hables como quien entretiene, háblales como quien despierta a gente que lleva demasiado tiempo dormida espiritualmente. Y eso es exactamente lo que voy a hacer, porque hay personas escuchándome ahora mismo que han sentido cosas en estos últimos meses que no han podido explicar. Gente que ha sentido una inquietud extraña en la madrugada, personas que de repente comenzaron a notar movimientos, sonidos, presencias, sueños intensos, una sensación espiritual rara dentro de su propia casa, y tú has tratado de ignorarlo, has querido convencerte de que son nervios, cansancio, estrés acumulado, pero dentro de ti hay algo que sabe que esto va más profundo. Hay algo en tu espíritu diciéndote que el cielo está tratando de llamar tu atención. Óyeme bien, Dios todavía habla, Dios todavía advierte, Dios todavía envía señales. El problema es que esta generación se volvió tan distraída, tan racional, tan fría espiritualmente, que ya no sabe discernir cuando el mundo espiritual se está moviendo alrededor suyo. Y quiero que abras bien tu corazón, porque lo que voy a decir ahora puede confrontarte. Hay gente que dice amar a Dios, pero vive completamente desconectada del discernimiento espiritual. Se levantan, trabajan, comen, duermen, van a la iglesia algunos domingos, suben una frase bíblica a redes sociales y creen que eso es vivir despiertos espiritualmente. Mientras tanto, el cielo se mueve alrededor de ellos y no perciben nada. Ángeles son enviados y no los reconocen. Advertencias llegan y las ignoran. Dios trata de despertarlos y ellos siguen dormidos en la rutina, en el entretenimiento, en la ansiedad y en el ruido de este mundo. Pero hoy algo va a cambiar, porque el Espíritu Santo va a sacudir tu discernimiento otra vez. Mira, déjame preguntarte algo y respóndelo dentro de ti con honestidad. ¿Nunca te ha pasado que un animal apareció en un momento específico y sentiste algo extraño en tu espíritu? ¿Nunca has sentido que ciertas cosas ocurren justo antes de temporadas importantes en tu vida? ¿Nunca has notado que hay momentos donde la creación parece reaccionar alrededor tuyo de una manera diferente? Y no estoy hablando de superstición barata, ni de cuentos místicos inventados por hombres. No, estoy hablando de patrones bíblicos. Estoy hablando de un Dios que desde Génesis hasta Apocalipsis utilizó su creación para hablar, advertir, confirmar y manifestar su poder. Porque la Biblia no presenta una creación muda. La Biblia presenta una creación que responde a la voz de Dios. Los cuervos alimentaron a Elías. Una paloma anunció que el juicio había terminado en tiempos de Noé. Un pez fue usado para corregir a Jonás. Un gallo confrontó la traición de Pedro. Un asna habló para detener la locura de Balaam. Entonces dime algo. ¿Quién fue el que le enseñó a la iglesia moderna que Dios ya no puede usar señales alrededor nuestro para despertar nuestro espíritu? Y aquí es donde quiero que me escuches con mucha atención, familia, porque yo no vine a decirte que adores animales. No vine a convertir esto en superstición ni en ritualismo. Eso es carnalidad y engaño. Lo que vine a hacer es despertarte espiritualmente para que entiendas que hay momentos donde el cielo está más cerca de lo que imaginas y Dios permite ciertas cosas para sacudir tu atención. Porque hay gente aquí que lleva demasiado tiempo viviendo desconectada del mundo espiritual, demasiado tiempo viviendo solo por vista y no por discernimiento. Y mientras tú estabas distraído sobreviviendo, el enemigo estaba intentando apagar completamente tu sensibilidad espiritual. Yo he estado ahí. Yo sé lo que es sentir que algo espiritual está ocurriendo alrededor tuyo y no tener palabras para explicarlo. Yo sé lo que es despertarse a las 3 de la mañana con una carga en el espíritu sin entender completamente qué está pasando. Yo sé lo que es sentir que Dios está intentando decir algo mientras todo el mundo sigue actuando como si nada ocurriera. Y por eso esta palabra no viene desde teoría. No te hablo como alguien que leyó un libro
y decidió compartir información interesante. No, te hablo como alguien que ha visto cómo Dios usa hasta lo más pequeño para llamar la atención de una persona antes de una temporada importante. Escúchame bien, porque aquí hay revelación fuerte. Hay personas que están esperando que Dios les hable solamente a través de un púlpito, pero Dios es tan soberano que puede usar toda su creación para apuntar hacia una verdad espiritual. Y muchas veces el problema no es que Dios no hable, el problema es que nosotros dejamos de escuchar. Nos volvimos expertos en ignorar lo espiritual. Hemos aprendido a explicar todo con lógica, todo con ciencia, todo con razonamiento humano, mientras nuestro espíritu se seca lentamente. Pero hay cosas que no se disciernen con la mente. Hay cosas que solo se perciben cuando el espíritu está despierto. Y déjame decirte algo que sentí muy fuerte mientras oraba por este mensaje. Hay alguien escuchándome ahora mismo que ha sentido una protección extraña últimamente. Tú sabes que debiste caer, pero no caíste. Sabes que algo te guardó. Sabes que hubo momentos donde literalmente sentiste que no estabas solo. Y el Espíritu Santo me manda a decirte, no estás imaginando cosas. Hay actividad espiritual alrededor de tu vida. Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Escuchaste eso? Acampa. Eso significa permanencia. Eso significa vigilancia. Eso significa cobertura celestial. Pero también hay otra persona escuchándome que siente opresión, cansancio, ataques mentales, ansiedad nocturna, pesadez en la casa, confusión constante. Y Dios te trajo aquí porque antes de revelarte ciertas cosas, primero necesitaba despertarte. Primero necesitaba hacerte entender que no todo es casualidad, que no todo es coincidencia, que hay movimientos espirituales ocurriendo alrededor tuyo y que el cielo lleva tiempo intentando llamar tu atención. Así que prepárate, porque lo que viene después va a confrontar tu manera de ver muchas cosas. Y quizá por primera vez en mucho tiempo, tus ojos espirituales van a comenzar a abrirse otra vez. Hermano, hay algo que el Espíritu Santo quiere confrontar profundamente en esta generación, y es el hecho de que la gente ya no discierne absolutamente nada espiritualmente. Ya no siente, ya no percibe, ya no reconoce cuando el cielo se está moviendo alrededor suyo. Y eso es peligroso, porque cuando un creyente pierde discernimiento espiritual, comienza a vivir reaccionando solamente a lo visible, mientras el enemigo opera tranquilamente en lo invisible. Escúchame bien, hay personas aquí que llevan meses sintiendo cansancio sin razón, pesadez en la casa, inquietud en las noches, sensación de vigilancia espiritual, sueños extraños, cambios repentinos en el ambiente. Pero como nadie les enseñó a discernir espiritualmente, terminan ignorando todo lo que Dios está tratando de mostrarles. Y el problema no es solamente que ignores una señal. El problema es que cuando ignoras demasiado tiempo lo espiritual, tu corazón comienza a endurecerse y llega un momento donde, aunque Dios te hable, aunque el cielo se mueva frente a ti, ya no percibes nada porque te acostumbraste a vivir dormido. Óyeme bien esta noche, familia, porque esto no es entretenimiento cristiano. Esto es una alarma espiritual. Hay algo tratando de despertar tu discernimiento otra vez. Y quizá algunos dirán, pero pastor, ¿cómo voy a pensar que Dios puede usar algo tan simple como un animal para llamar mi atención? Porque ese es el problema de esta generación, que quieren un evangelio sofisticado, elegante, intelectual, pero el Dios de la Biblia sigue siendo el mismo Dios que habló por medio de una zarza, que habló por medio de un burro, que usó cuervos para alimentar a un profeta y una paloma para anunciar esperanza después del juicio. Nosotros fuimos los que nos desconectamos de la sensibilidad espiritual. Nosotros fuimos los que convertimos todo en lógica, en análisis, en razonamiento humano. Pero el reino espiritual no se discierne con la mente carnal. Se discierne con un espíritu despierto. Y yo siento muy fuerte decirte esto ahora mismo. Hay personas escuchándome que están siendo rodeadas por actividad espiritual y no lo saben. Porque no todo movimiento espiritual es demoníaco.
Escúchame bien, el enemigo quiere que tú vivas tan asustado que confundas toda manifestación espiritual con oscuridad. Pero la Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a favor de los herederos de la salvación. Eso significa que hay momentos donde el cielo se mueve alrededor tuyo, sin que tus ojos naturales logren verlo completamente. Hay ocasiones donde Dios manda protección antes de una batalla. Hay momentos donde Dios manda advertencias antes de un ataque. Hay tiempos donde el Señor envía cobertura antes de una temporada de cambio. Pero la mayoría de la gente está tan distraída viendo redes sociales, viviendo corriendo, sobreviviendo emocionalmente, que perdieron completamente la capacidad de percibir lo espiritual. Mira, yo necesito hablarte desde el corazón ahora mismo. Yo he conocido personas que antes discernían la presencia de Dios fácilmente. Personas sensibles al Espíritu Santo. Personas que lloraban en oración, que sentían convicción, que podían percibir cuando algo espiritual estaba ocurriendo. Pero el dolor, la rutina, las heridas, el pecado oculto, la ansiedad y el cansancio les fueron apagando el discernimiento poco a poco. Y hoy viven como si el mundo espiritual no existiera. Van al templo, levantan las manos, dicen amén, pero por dentro están completamente desconectados. Y mientras tanto el enemigo hace fiesta porque Satanás no le teme a un creyente religioso. Satanás le teme a un creyente despierto. Le teme a alguien que discierne. Le teme a alguien sensible a la voz de Dios. Le teme a alguien que reconoce cuando el cielo se está moviendo. Y aquí hay algo fuerte que voy a decir aunque incomode. Hay casas donde la atmósfera cambió hace tiempo y nadie hizo nada. Hay hogares donde entró pesadez espiritual y todos aprendieron a convivir con ella. Ya se acostumbraron al conflicto, se acostumbraron al miedo, se acostumbraron a la ansiedad, se acostumbraron a dormir mal, se acostumbraron a sentir tensión. Y cuando una persona se acostumbra demasiado tiempo a una atmósfera equivocada, deja de discernir que algo anda mal. Por eso el Espíritu Santo está levantando este mensaje hoy, porque Dios quiere volver a despertar sensibilidad espiritual en su pueblo. Déjame preguntarte algo y respóndelo dentro de ti. ¿Nunca has sentido que algo invisible te protegió de un accidente? ¿Nunca has sentido que debiste caer más fuerte y aún así algo te sostuvo? ¿Nunca has sentido una presencia de paz inexplicable en medio de momentos oscuros? ¿Nunca has notado que hay temporadas donde pareciera que el cielo entero está intentando llamar tu atención? Hermano, no ignores eso tan rápido, porque hay gente que lleva años pidiéndole señales a Dios mientras ignora las pequeñas formas en que Él ya les está hablando. Y aquí es donde esto se pone profundo, porque la Biblia dice en Hebreos que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. ¿Escuchaste eso? Sin saberlo. Eso significa que la actividad angelical muchas veces ocurre sin espectáculo, sin ruido y sin que la persona lo entienda completamente en el momento. Nosotros pensamos en ángeles y de inmediato imaginamos luces, alas gigantes y experiencias sobrenaturales explosivas. Pero muchas veces la presencia de Dios y la actividad celestial operan de maneras silenciosas, discretas y misteriosas. Y el problema es que esta generación perdió completamente la capacidad de notar lo sagrado en medio de lo cotidiano. Yo siento al Espíritu Santo aquí fuertemente, porque hay alguien escuchándome ahora mismo que lleva semanas sintiendo que algo está pasando alrededor suyo. Tú has tratado de ignorarlo, has intentado racionalizarlo todo, pero dentro de ti sabes que hay algo espiritual moviéndose. Y no te hablo para asustarte. Escúchame con calma. No vine a meterte miedo, vine a despertarte. Porque una cosa es vivir paranoico y otra muy diferente es vivir discerniendo. El Hijo de Dios no vive aterrorizado por lo espiritual. El Hijo de Dios vive atento a la voz del cielo. Mira lo que está pasando hoy. La gente reconoce tendencias antes que discernir la presencia de Dios. Reconocen marcas, canciones virales, chismes, noticias, pero ya no reconocen cuando el Espíritu Santo está tratando de inquietarlos. Ya no reconocen cuando Dios quiere detenerlos antes de cometer un error. Ya no reconocen cuando el cielo quiere advertirles algo.
y por eso terminan entrando en relaciones equivocadas, tomando decisiones incorrectas y abriendo puertas espirituales innecesarias. Porque cuando el discernimiento muere, el creyente comienza a caminar solamente por emociones y apariencia. Y déjame decirte algo poderoso: el enemigo pelea durísimo contra tu discernimiento espiritual, porque él sabe que una persona despierta espiritualmente se vuelve peligrosa para el reino de las tinieblas. Cuando alguien comienza a discernir, deja de caer fácilmente en trampas, deja de abrir puertas innecesarias, deja de convivir con atmósferas equivocadas, deja de ignorar las advertencias del cielo. Y Satanás sabe eso. Por eso el ataque más grande de esta generación no es solamente contra la santidad, es contra la sensibilidad espiritual. Hay personas aquí que antes oraban y sentían fuego en su espíritu. Hoy oran y sienten vacío. Antes discernían, hoy dudan de todo. Antes reconocían cuando Dios estaba hablando. Hoy necesitan que todo sea explicado lógicamente. Y el Espíritu Santo me manda a decirte algo esta noche. Tu discernimiento puede despertar otra vez. Sí, porque Dios no te creó para vivir espiritualmente dormido. No te creó para caminar perdido entre tinieblas emocionales. No te creó para ignorar la actividad espiritual alrededor de tu vida. Y escúchame bien, porque esto conecta con lo que vamos a revelar más adelante. Hay veces donde Dios permite ciertas señales en la creación, no para que las adores, sino para que despiertes, para que levantes la cabeza, para que vuelvas a orar, para que vuelvas a prestar atención al cielo. Porque cuando una persona lleva demasiado tiempo distraída, Dios muchas veces utiliza algo fuera de lo común para sacudir su atención espiritual. Y quizá tú piensas que llegaste aquí por curiosidad, pero no. El cielo te trajo porque algo dentro de ti necesitaba despertar otra vez. Porque llevas demasiado tiempo sobreviviendo espiritualmente. Porque has permitido que el cansancio, el miedo y la rutina apaguen tu sensibilidad. Pero hoy el Espíritu Santo está soplando otra vez sobre tu discernimiento. Y antes de que termine esta palabra, algo en tu espíritu va a comenzar a abrir los ojos nuevamente. Escúchame bien, hermano, porque ahora vamos a entrar en una profundidad bíblica que puede romper muchas ideas equivocadas que esta generación ha aprendido. Hay personas que creen que Dios dejó de usar su creación para comunicar principios espirituales. Piensan que los animales en la Biblia eran simples detalles decorativos dentro de las historias. Como si el Espíritu Santo colocara cosas al azar en las Escrituras. Pero óyeme bien lo que voy a decirte esta noche. En la Biblia nada está puesto accidentalmente, nada. Cada símbolo, cada elemento, cada criatura mencionada tiene propósito espiritual. Y cuando tú comienzas a estudiar las Escrituras con discernimiento y no solamente con lectura religiosa, te das cuenta de algo impresionante. Dios constantemente utilizó la creación para revelar actividad espiritual invisible. Mira esto conmigo. Desde Génesis, cuando el pecado entró al mundo, la creación comenzó a reaccionar a las decisiones espirituales del hombre. La tierra fue maldita por causa del pecado. Los animales entraron en el arca por dirección divina. Una paloma fue enviada para anunciar que el juicio había terminado y que la tierra estaba preparada para un nuevo comienzo. ¿Tú crees que eso fue casualidad? No, familia. Dios estaba enseñando desde el principio que Él puede usar su creación para comunicar movimientos espirituales. El problema es que nosotros aprendimos a leer la Biblia como información y no como revelación. La leemos rápido, la consumimos como quien revisa noticias. Pero cuando tú te detienes y comienzas a discernir, descubres que el cielo habla mucho más de lo que pensabas. Y aquí hay algo poderoso que necesito que entiendas. La creación reconoce cosas que muchos seres humanos ya no reconocen. Sí, la Biblia dice que toda la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Eso significa que la creación misma responde a dimensiones espirituales. Mira a Jesús entrando a Jerusalén y la naturaleza reaccionando. Mira el viento obedeciendo su voz. Mira los peces apareciendo exactamente donde Pedro necesitaba provisión. Mira un gallo cantando justo en el momento profético donde Pedro negó a Cristo. Todo eso son patrones espirituales. Todo eso revela que el mundo visible muchas veces refleja movimientos invisibles.
Pero esta generación perdió sensibilidad para notar eso. Hoy la gente solo cree lo que puede explicar lógicamente y por eso viven desconectados del discernimiento espiritual. Si un profeta del Antiguo Testamento apareciera hoy, muchos cristianos modernos lo llamarían exagerado, místico o fanático, porque el Evangelio se volvió demasiado intelectual y muy poco espiritual. Pero la Biblia está llena de momentos donde el cielo se manifestó usando elementos naturales para despertar, advertir, confirmar o proteger. Y déjame decirte algo fuerte. Hay personas escuchándome ahora mismo que llevan demasiado tiempo ignorando los movimientos de Dios alrededor de su vida. Dios los ha protegido y ni cuenta se dieron. El cielo los guardó de accidentes, de traiciones, de ataques espirituales y siguieron adelante como si todo fuera coincidencia. Pero no fue suerte, no fue casualidad, fue misericordia divina operando silenciosamente alrededor tuyo. Ahora escucha esto porque aquí entramos en algo profundo. Cada vez que la Biblia habla de ángeles, también habla de atmósferas espirituales especiales. Jacob vio ángeles subir y descender por una escalera celestial mientras dormía en un lugar aparentemente común. Gedeón recibió visitación angelical mientras estaba escondido y lleno de miedo. Daniel experimentó actividad angelical durante temporadas intensas de oración y guerra espiritual. María recibió anuncio angelical en medio de una vida normal. ¿Qué significa eso? Que los ángeles no aparecen solamente en escenarios espectaculares. Muchas veces la actividad celestial ocurre cerca de personas comunes, en lugares comunes y en momentos aparentemente ordinarios. Y aquí es donde el Espíritu Santo quiere despertarte, porque hay gente que piensa que para experimentar algo espiritual tiene que estar en un culto masivo, en una montaña de oración o en una experiencia dramática. Pero la Biblia muestra otra cosa. La Biblia muestra cielos abiertos sobre personas sencillas que estaban sensibles a Dios. El problema no es que el cielo esté demasiado lejos. El problema es que nuestra sensibilidad espiritual se debilitó demasiado. Escúchame con calma, porque esto puede cambiar tu perspectiva completamente. Hay veces donde Dios permite ciertas señales alrededor de una persona porque quiere llamar su atención antes de una temporada importante. Y muchas veces esas señales parecen pequeñas para la mente natural, pero producen inquietud en el espíritu sensible. ¿Por qué? Porque el espíritu reconoce cosas que la mente todavía no logra entender. Mira a Elías. La Biblia dice que Dios usó cuervos para alimentarlo en medio del desierto. Y esto es impresionante porque los cuervos por naturaleza son aves asociadas con escasez y muerte. Pero Dios tomó algo inesperado y lo convirtió en instrumento de provisión sobrenatural. ¿Qué estaba enseñando el cielo ahí? Que cuando Dios quiere manifestarse puede usar incluso aquello que nadie esperaría. Y quizá aquí hay alguien que lleva tiempo esperando que Dios se manifieste de manera espectacular, mientras ignora las pequeñas formas en que el cielo ya se está moviendo alrededor suyo. Óyeme bien, la creación en la Biblia nunca está desconectada del mundo espiritual, nunca. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. ¿Por qué paloma? Porque el cielo estaba revelando pureza, paz, presencia divina y aprobación celestial. Y aquí hay algo que me estremece. El Espíritu pudo haber descendido como fuego visible, como viento o como relámpago, pero escogió una imagen específica dentro de la creación para comunicar algo espiritual. Eso significa que Dios no usa símbolos aleatoriamente. Todo tiene intención. Y yo siento muy fuerte decirte esto. Hay personas que han vivido tan atrapadas en el miedo que cada vez que perciben algo espiritual piensan inmediatamente en oscuridad. Pero no toda actividad espiritual significa ataque demoníaco. Hay momentos donde Dios está cerca. Hay momentos donde el cielo está ministrando alrededor de una persona. Hay temporadas donde el Señor manda cobertura especial porque vienen batallas, decisiones importantes o cambios espirituales profundos. Mira lo que dice la Escritura. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No dice visita de vez en cuando, dice acampa. Eso habla de permanencia, vigilancia, protección constante.
Y yo no sé quién necesita escuchar esto ahora mismo, pero hay alguien aquí que ha sentido últimamente que algo invisible lo ha estado guardando. Tú debiste caer más fuerte emocionalmente y no caíste. Tú debiste perder completamente la paz y algo te sostuvo. Tú debiste rendirte y sin embargo aquí sigues. ¿Sabes por qué? Porque el cielo ha estado más cerca de lo que imaginas. Ahora bien, tampoco quiero que confundas discernimiento con superstición, porque hay una línea muy peligrosa ahí. Escúchame bien, el creyente no adora señales. El creyente no vive obsesionado buscando significados ocultos en todo. No, nosotros seguimos a Cristo, no símbolos. Pero una cosa es idolatrar señales y otra muy distinta es vivir completamente dormidos espiritualmente. Y ahí está el equilibrio bíblico. El Hijo de Dios debe tener discernimiento sin caer en fanatismo, porque el enemigo también trabaja para distorsionar esto. Satanás quiere dos extremos, o que la gente viva obsesionada con supersticiones, o que viva completamente desconectada del discernimiento espiritual. Pero el Espíritu Santo quiere hijos maduros, sensibles y equilibrados. Hijos capaces de reconocer cuando Dios está hablando, cuando el cielo está inquietando algo y cuando una atmósfera espiritual está cambiando. Y déjame decirte algo más profundo todavía. Hay animales específicos que aparecen repetidamente en contextos espirituales dentro de la Biblia. No porque tengan poder propio, sino porque Dios los utilizó simbólicamente para comunicar principios espirituales. El león representando autoridad y gobierno espiritual. El águila representando visión y elevación. La paloma representando paz y presencia divina. El cordero representando sacrificio y redención. La serpiente representando engaño y guerra espiritual. Todo eso está en la Escritura. Entonces, dime algo. ¿Cómo pretendemos leer la Biblia ignorando completamente el lenguaje simbólico y espiritual que Dios mismo estableció? Yo siento al Espíritu Santo aquí fuertemente, porque hay alguien que comenzó este mensaje con curiosidad, pero Dios lo está llevando hacia despertar espiritual. Porque esto no se trata solamente de animales, se trata de discernimiento, se trata de volver a mirar la vida con sensibilidad espiritual. Se trata de dejar de vivir completamente anestesiados por el ruido del mundo. Mira cómo vive esta generación. Dormimos con ruido, despertamos con ruido, vivimos distraídos, saturados de información, agotados mentalmente. Y mientras tanto el espíritu se debilita. Ya nadie ora en silencio, ya nadie espera en la presencia de Dios, ya nadie se detiene a discernir. Todo es rápido, todo es superficial, todo es entretenimiento. Y por eso muchos ya no reconocen cuando el cielo está tratando de llamar su atención. Pero hoy algo está despertando otra vez. Yo lo siento, porque mientras escuchas esta palabra, el Espíritu Santo está removiendo sensibilidad espiritual dentro de ti. Hay algo en tu interior comenzando a abrir los ojos nuevamente. Y antes de que revelemos cuáles son esos 3 animales específicos mencionados en este mensaje, Dios primero necesitaba prepararte espiritualmente. Porque si no entiendes el fundamento bíblico, terminarías convirtiendo esto en superstición. Y eso no es lo que el cielo quiere. Lo que Dios quiere es despertarte. Quiere sacarte del adormecimiento espiritual. Quiere devolverte discernimiento. Quiere que vuelvas a reconocer cuando la atmósfera cambia. Quiere que vuelvas a sentir la presencia del Espíritu Santo. Quiere que vuelvas a vivir atento al cielo y no solamente atrapado en la rutina de la tierra. Y escúchame bien antes de seguir avanzando. Hay personas aquí que desde hace tiempo sienten que Dios quiere hablarles más profundamente, pero el ruido del mundo los mantiene distraídos. Y el Espíritu Santo me manda a decirte esto: vuelve a prestar atención, porque el cielo todavía se mueve, los ángeles todavía ministran, Dios todavía protege, Dios todavía advierte, Dios todavía habla, y quizá has estado rodeado de señales espirituales sin darte cuenta de que el cielo estaba más cerca de lo que imaginabas. Ahora sí, hermano, ahora sí vamos a entrar en la revelación
que el Espíritu Santo estuvo preparando desde el inicio de esta palabra. Pero escúchame con mucha atención antes de continuar, porque esto no puede ser recibido con una mente supersticiosa ni con un corazón carnal. No estamos hablando de magia, no estamos hablando de amuletos, no estamos hablando de idolatrar animales ni de convertir señales en religión. Estamos hablando de discernimiento espiritual bíblico. Estamos hablando de entender cómo Dios, a lo largo de toda la Escritura, utilizó elementos de su creación para comunicar verdades espirituales profundas. Y hay 3 animales específicos que aparecen con una carga espiritual tan fuerte dentro de la Biblia que cuando comienzan a manifestarse de maneras particulares alrededor de ciertas temporadas de tu vida, pueden convertirse en recordatorios de que el cielo está más cerca de lo que imaginas. Y el primero, óyeme bien, el primero es la paloma. Ahora, no te desconectes por pensar que ya sabes lo que voy a decir, porque la mayoría de la gente escucha paloma y solamente piensa en paz. Pero la Biblia revela algo muchísimo más profundo. La primera vez que la paloma aparece de manera poderosa es en los días de Noé. El juicio había caído sobre la tierra. Todo estaba cubierto por agua. El caos dominaba el mundo. Pero llega un momento donde Noé envía una paloma. Y esa paloma regresa con una rama de olivo en su pico. ¿Qué estaba diciendo el cielo? Escucha esto. La paloma estaba anunciando que la ira había terminado y que una nueva temporada estaba comenzando. La paloma aparecía como evidencia de que Dios todavía tenía misericordia sobre la tierra. Y yo siento esto fuerte ahora mismo. Hay personas escuchándome que han vivido meses de tormenta emocional, meses de ansiedad, meses de ataques mentales, meses sintiendo que todo alrededor suyo era inundación y caos. Pero el Espíritu Santo me manda a decirte algo. Cuando Dios permite temporadas donde la paloma aparece de maneras específicas y despierta algo en tu espíritu, muchas veces es un recordatorio de que la tormenta no será eterna. Porque la paloma en la Biblia representa presencia divina, paz celestial y transición espiritual. No es casualidad que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendiera en forma de paloma. ¿Por qué no descendió como águila? ¿Por qué no como león? Porque el cielo estaba comunicando algo específico. La paloma representa pureza, sensibilidad y presencia divina. Y hay momentos donde Dios permite que ciertas personas perciban esa señal alrededor de temporadas donde el Espíritu Santo quiere acercarse más profundamente a sus vidas. Pero aquí viene la parte fuerte. La paloma también representa sensibilidad espiritual, porque la paloma es un animal extremadamente sensible. Se altera fácilmente, se mueve rápidamente cuando percibe peligro. Y eso tiene una conexión espiritual poderosa. Hay creyentes que perdieron completamente la sensibilidad al Espíritu Santo. Ya no sienten convicción, ya no sienten dirección, ya no perciben cuando entran en ambientes espiritualmente pesados. Y Dios está diciendo, necesito despertar otra vez tu sensibilidad. Yo no sé quién necesita escuchar esto, pero hay alguien aquí que sintió paz inexplicable en medio de una temporada donde debió quebrarse completamente. Y tú pensaste que eras fuerte. No, fue el Espíritu Santo cubriéndote, fue el cielo guardándote, fue la presencia de Dios rodeando tu vida, aun cuando tú ni siquiera entendías todo lo que estaba ocurriendo. Ahora escucha esto, porque aquí entramos en el segundo animal. Y esto se pone profundo. El segundo animal es el cuervo. Y aquí mismo algunos se van a sorprender, porque el cuervo normalmente está asociado con oscuridad, soledad o malos presagios. Pero mira cómo trabaja Dios. El cielo toma lo que muchos rechazan y lo convierte en instrumento de provisión sobrenatural. La Biblia dice que cuando Elías estaba escondido en el desierto, perseguido y agotado, Dios ordenó a los cuervos que lo alimentaran. Escucha esto bien. No fueron ángeles visibles los que llevaron alimento, fueron cuervos dirigidos por el cielo. Y aquí hay una revelación que me estremece, porque los cuervos por naturaleza son aves egoístas, son aves que toman para sí, pero cuando Dios interviene, hasta aquello que naturalmente opera de cierta manera, tiene que obedecer la voz del cielo. Eso significa que cuando Dios decide protegerte y sostenerte, Él puede usar hasta las cosas más inesperadas para bendecirte.
Y yo siento algo profético aquí. Hay personas escuchándome que se sienten en un desierto espiritual ahora mismo. Cansados, agotados, perseguidos emocionalmente. Sienten que nadie los entiende. Sienten que están sobreviviendo apenas. Pero Dios te manda a decir: así como envié cuervos para sostener a Elías, también estoy moviendo provisión sobrenatural para sostenerte a ti. Óyeme bien. El cuervo en este contexto no representa oscuridad, representa provisión inesperada, representa ayuda divina llegando desde lugares improbables, representa que aunque estés en temporada de aislamiento, el cielo no se olvidó de ti. Y escucha esto porque aquí hay algo fuerte. Muchas veces antes de una intervención divina importante, Dios comienza a mover señales alrededor de una persona para recordarle que no está sola. Porque el enemigo quiere aislarte emocionalmente hasta convencerte de que el cielo te abandonó. Pero el cuervo en la historia de Elías era un mensaje vivo diciendo: Dios todavía está aquí. Dios todavía está sosteniendo tu vida. Y quizá alguien me dirá ahora mismo: pero pastor, ¿usted me está diciendo que si veo un cuervo significa automáticamente que hay un ángel cerca? No. Escúchame con atención. No estamos hablando de superstición automática. Estamos hablando de discernimiento espiritual. Porque una cosa es ver un animal y otra muy distinta es cuando algo en tu espíritu se inquieta profundamente alrededor de ciertos momentos, ciertas temporadas y ciertas atmósferas espirituales. Ahí es donde el creyente maduro discierne. Ahora prepárate porque viene el tercero, y esto es poderoso. El tercer animal es el águila. Ay, escúchame bien porque aquí siento fuego del Espíritu Santo. El águila en la Biblia representa elevación espiritual, visión y cercanía celestial. Isaías dice: los que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas. ¿Por qué el águila? Porque el águila vuela a alturas donde otras aves no sobreviven. El águila puede mirar desde dimensiones que otras criaturas no alcanzan. Y espiritualmente eso representa discernimiento elevado. Pero hay algo más profundo todavía. El águila está constantemente asociada en la Escritura con protección divina y movimiento celestial. Dios mismo le dijo a Israel: os tomé sobre alas de águila. ¿Escuchaste eso? Alas de águila. Eso habla de cobertura sobrenatural. Habla de ser cargado por fuerzas que vienen del cielo. Y aquí siento que el Espíritu Santo quiere tocar a alguien profundamente. Porque hay personas que han estado demasiado enfocadas en el suelo, demasiado atrapadas en miedo, ansiedad, rutina y agotamiento emocional. Pero Dios quiere levantar otra vez tu visión espiritual. Quiere que vuelvas a mirar desde arriba y no solamente desde el dolor de la tierra. Mira lo impresionante de esto. El águila también aparece en visiones proféticas relacionadas con seres celestiales y atmósferas del trono de Dios. En Ezequiel y Apocalipsis aparecen criaturas con características relacionadas al águila alrededor de la gloria divina. ¿Qué significa eso? Que el águila en el lenguaje bíblico está profundamente conectada con perspectiva celestial y movimiento espiritual. Y escúchame porque aquí está la revelación central de todo este mensaje. No se trata de obsesionarte con animales. Se trata de despertar discernimiento espiritual. Porque el problema de esta generación es que perdió completamente la capacidad de notar cuando el cielo se está moviendo cerca. Ya nadie presta atención, ya nadie discierne atmósferas, ya nadie siente cuando Dios está inquietando algo. Pero el Espíritu Santo me mostró algo mientras oraba por este mensaje. Hay personas que últimamente han sentido una inquietud espiritual extraña cuando ven ciertas cosas en la creación. Y no podían entender por qué. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu humano todavía reconoce patrones espirituales aun cuando la mente racional intenta ignorarlos. Y quizá tú pensabas que este mensaje era solamente curiosidad bíblica, pero no. Dios está intentando despertarte otra vez, porque hay ángeles alrededor de personas que oran. Hay cobertura celestial alrededor de hogares consagrados. Hay actividad espiritual alrededor de quienes temen a Dios. Y el cielo muchas veces usa recordatorios visibles para despertar verdades invisibles. Así que la próxima vez que veas una paloma y algo dentro de ti sienta paz inexplicable.
Ahora, la próxima vez que veas un cuervo en medio de una temporada donde pensabas que no sobrevivirías, recuerda que Dios todavía sostiene a sus hijos. Y la próxima vez que un águila aparezca despertando algo profundo dentro de tu espíritu, levanta la cabeza y recuerda que el cielo sigue gobernando por encima de todo lo que estás viviendo. Porque quizá, escúchame bien, quizá un ángel ha estado más cerca de lo que imaginabas. Escúchame bien ahora, hermano, porque este es el momento donde esta palabra deja de ser solamente revelación y se convierte en confrontación espiritual directa. Porque una cosa es escuchar sobre discernimiento y otra muy diferente es decidir vivir despierto espiritualmente. Y aquí es donde muchos fallan, porque hay personas que sienten que Dios les habla, perciben inquietudes en el espíritu, sienten advertencias, sienten momentos donde el cielo quiere acercarse, pero siguen viviendo exactamente igual, siguen alimentando distracciones, siguen ignorando la oración, siguen dejando su casa espiritualmente descuidada, siguen permitiendo ruido, contaminación emocional y ambientes que apagan completamente la sensibilidad espiritual. Óyeme bien, tú no puedes vivir rodeado de caos y esperar discernimiento claro. No puedes alimentar tu mente con oscuridad todo el día y luego pretender reconocer la voz de Dios fácilmente en la noche. No puedes pasar horas consumiendo ansiedad, violencia, inmoralidad y distracción y después preguntarte por qué ya no sientes la presencia del Espíritu Santo como antes. Hay una guerra fuerte contra tu discernimiento. El enemigo quiere mantenerte distraído porque sabe que una persona espiritualmente dormida es fácil de manipular. Y aquí es donde el Espíritu Santo quiere confrontarte con amor, pero también con autoridad. Porque hay creyentes que están esperando ver ángeles, esperando señales sobrenaturales, esperando experiencias espirituales profundas, mientras tienen su casa llena de ruido espiritual. Hay hogares donde nunca se ora, donde jamás se adora, donde la atmósfera está cargada de estrés, pleitos, miedo y palabras negativas. Y luego las personas preguntan por qué sienten pesadez espiritual. Hermano, la atmósfera que alimentas determina muchas veces lo que percibes espiritualmente. Mira lo que pasó con Jacob. La Biblia dice que él tuvo una experiencia donde vio ángeles subir y descender en Betel. Pero antes de eso, Jacob estaba en una temporada de quebrantamiento, de movimiento espiritual, de búsqueda interior. No fue casualidad. Porque cuando una persona comienza a alinearse con Dios, su sensibilidad espiritual aumenta, empieza a percibir cosas que antes ignoraba, empieza a notar cuando el Espíritu Santo inquieta algo, empieza a discernir atmósferas. Y yo siento esto fuerte. Hay personas aquí que en otro tiempo eran sensibles espiritualmente, pero dejaron que la rutina los secara, dejaron que el cansancio apagara su discernimiento, dejaron que las heridas endurecieran su corazón. Y hoy viven completamente anestesiados espiritualmente. Ya no oran como antes, ya no buscan a Dios como antes, ya no sienten hambre espiritual. Pero el hecho de que estés escuchando esta palabra significa que el cielo todavía no se rindió contigo. Escúchame con calma, porque esto es importante. No se trata de andar buscando animales por todas partes. No se trata de convertir esto en paranoia espiritual. Hay gente que cae en extremos peligrosos y termina viendo señales en absolutamente todo. Eso no es discernimiento, eso es confusión. El creyente maduro no vive obsesionado buscando manifestaciones, vive conectado con Dios. Y cuando el Espíritu Santo quiere inquietar algo, Él sabe cómo hacerlo. Porque la verdadera señal no es el animal, la verdadera señal es lo que ocurre dentro de tu espíritu. ¿Entiendes eso? Hay personas que ven una paloma y no sienten nada. Y hay momentos donde alguien ve algo aparentemente simple, pero el Espíritu Santo toca profundamente su interior porque el cielo está intentando llamar su atención. Ahí está la diferencia. Y quiero hablarte ahora mismo a ti que has sentido inquietudes extrañas últimamente. Tú que has sentido que algo te despierta en la madrugada. Tú que has sentido necesidad de orar sin entender por qué. Tú que has sentido momentos de paz sobrenatural en medio del caos. Tú que has sentido que algo invisible te ha protegido en tiempos difíciles, escúchame bien. No ignores tu espíritu tan rápido, porque muchas veces
Dios comienza a despertar discernimiento antes de movernos hacia una nueva temporada espiritual. Mira a Elías. Antes de escuchar la voz apacible de Dios, tuvo que salir del ruido. Antes de percibir la dirección divina, tuvo que apartarse. Y aquí está el problema moderno. Vivimos rodeados de demasiado ruido. Ruido emocional, ruido mental, ruido digital, ruido espiritual. Ya nadie sabe quedarse quieto delante de Dios. Ya nadie sabe esperar en silencio. Todo el tiempo hay pantallas, notificaciones, ansiedad, preocupaciones, entretenimiento. Y mientras el alma se llena de ruido, el discernimiento se debilita. Pero hoy el Espíritu Santo está llamando a muchos de regreso a la sensibilidad espiritual. Y quizá algunos sienten miedo cuando escuchan hablar de actividad angelical o del mundo espiritual. Pero escucha esto con atención. El Hijo de Dios no fue llamado a vivir con miedo. Fue llamado a vivir con discernimiento y autoridad. La Biblia nunca enseña que debemos obsesionarnos con ángeles. Nuestra mirada está puesta en Cristo, pero tampoco enseña ignorar completamente la realidad espiritual que nos rodea. Y déjame decirte algo poderoso. Hay personas que sobreviven batallas porque el cielo intervino silenciosamente a su favor. Tú piensas que fue coincidencia, pero muchas veces hubo protección divina operando alrededor tuyo. Hubo ángeles guardando caminos que tú ni siquiera podías ver. Hubo cobertura espiritual evitando ataques que nunca llegaste a entender completamente. Yo siento esto fuertemente ahora mismo. Hay alguien escuchándome que debió perder completamente la cordura en esta última temporada. Lo que viviste era demasiado pesado. El ataque era demasiado fuerte. La presión emocional era demasiado intensa. Y aún así, aquí sigues. ¿Sabes por qué? Porque el cielo peleó por ti más veces de las que imaginas. Y el enemigo odia que tú entiendas eso. Porque Satanás quiere que pienses que estás solo. Quiere aislarte emocionalmente. Quiere convencerte de que Dios está lejos. De que el cielo te abandonó. Y de que nadie está peleando por ti. Pero la Biblia dice que hay más con nosotros que con ellos. Y cuando Eliseo oró para que los ojos espirituales de su siervo fueran abiertos, el muchacho vio el monte lleno de carros de fuego alrededor suyo. ¿Qué significa eso? Que la realidad espiritual muchas veces está mucho más activa de lo que nuestros ojos naturales perciben. Ahora escucha esto porque aquí viene confrontación directa. Hay personas que quieren discernimiento espiritual, pero no quieren santidad. Quieren sensibilidad al cielo, pero siguen alimentando cosas que apagan el espíritu. No puedes llenar tu casa de oscuridad y esperar claridad espiritual. No puedes vivir constantemente en pecado oculto y esperar discernimiento limpio. No puedes apagar la voz de Dios todos los días y luego pedir dirección celestial cuando estás en crisis. Porque el discernimiento espiritual se cultiva, se fortalece en la oración, se activa en la intimidad con Dios, se limpia en la obediencia. Hay personas que antes discernían mucho más claramente, pero comenzaron a negociar pequeñas desobediencias y poco a poco el corazón se endureció. Y cuando el corazón se endurece, la sensibilidad espiritual disminuye. Por eso el Espíritu Santo está usando esta palabra no solamente para hablarte de animales o señales, sino para despertarte nuevamente a una vida espiritual real, porque muchos creyentes viven una fe superficial, una fe dominical, una fe emocional. Pero Dios está buscando gente sensible a su voz otra vez, gente que discierna cuando la atmósfera cambia, gente que reconozca cuando el cielo está inquietando algo. Y quizá tú dices ahora mismo, ¿cómo recupero mi sensibilidad espiritual? Escúchame bien, vuelve a la oración, vuelve a cerrar la puerta de tu cuarto y hablar con Dios sin prisa. Vuelve a apagar el ruido por momentos. Vuelve a limpiar espiritualmente tu casa. Vuelve a llenar tu ambiente de adoración y palabra. Vuelve a escuchar al Espíritu Santo antes que a las redes sociales. Porque el discernimiento no nace del entretenimiento espiritual, nace de la intimidad con Dios. Y siento muy fuerte terminar este bloque diciéndote esto.
Deja de ignorar lo que el Espíritu Santo ha estado intentando mostrarte. Porque hay personas aquí que desde hace tiempo sienten que Dios está llamándolas más profundo, pero siguen resistiendo. Y el cielo lleva tiempo tratando de despertar algo dentro de ti. Así que la próxima vez que algo despierte tu espíritu, ora. La próxima vez que sientas una inquietud espiritual profunda, busca a Dios. La próxima vez que percibas que el cielo está intentando llamar tu atención, no lo ignores tan rápido, porque quizá Dios no está tratando de asustarte, quizá está tratando de despertarte antes de la próxima temporada de tu vida. Hermano, si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Escúchame bien porque siento al Espíritu Santo moviéndose profundamente en este momento. Hay personas que comenzaron este mensaje con curiosidad, pero lo están terminando con el corazón confrontado. Porque esto nunca se trató solamente de animales, nunca se trató solamente de señales. Se trató de despertar tu espíritu otra vez. Se trató de recordarte que el cielo sigue activo, que Dios sigue hablando, que los ángeles siguen ministrando y que tú no estás tan solo como el enemigo ha querido hacerte creer. Y yo necesito hablarte ahora mismo desde lo más profundo de mi corazón pastoral. Porque hay gente escuchándome que lleva demasiado tiempo viviendo agotada espiritualmente. Personas que aman a Dios, sí, pero están cansadas, heridas, saturadas mentalmente. Han peleado batallas silenciosas que nadie conoce. Han llorado en noches donde ni siquiera pudieron explicar lo que sentían. Y poco a poco dejaron de discernir. Poco a poco dejaron de esperar que Dios hablara. Poco a poco comenzaron a vivir solamente sobreviviendo. Pero escucha esto con toda tu alma. El hecho de que todavía sientas algo mientras escuchas esta palabra significa que tu espíritu no está muerto. Quizá está cansado, quizá está herido, quizá está cubierto de ruido emocional, pero no está muerto, porque cuando el espíritu ya no tiene hambre de Dios, mensajes como este no provocan nada. Pero tú llegaste hasta aquí porque algo dentro de ti todavía anhela sentir la presencia de Dios otra vez. Y el Espíritu Santo me mostró algo muy fuerte mientras oraba por este cierre. Hay personas que llevan semanas sintiendo que el cielo está intentando llamar su atención, pero tenían miedo de admitirlo. Porque esta generación se burló tanto de lo espiritual que muchos creyentes terminaron escondiendo su sensibilidad. Ya nadie quiere parecer demasiado espiritual. Ya nadie quiere hablar de discernimiento. Ya nadie quiere reconocer que hay momentos donde el mundo espiritual se mueve alrededor nuestro. Pero la Biblia sigue siendo la misma. El cielo sigue siendo real. Los ángeles siguen ministrando. Y Dios sigue rodeando a los que le temen. Óyeme bien, familia. No importa cuán oscura haya sido tu última temporada. No importa cuánto ataque mental hayas vivido. No importa cuántas veces sentiste que ibas a quebrarte emocionalmente. Si el enemigo no pudo destruirte hasta ahora, es porque había cobertura celestial sobre tu vida. Tú pensaste que sobreviviste por fuerza propia, pero no. Hubo manos invisibles sosteniéndote. Hubo misericordia peleando por ti cuando ni siquiera tenía fuerzas para orar correctamente. Y yo sé que alguien necesita escuchar esto ahora mismo. No ignores más tu espíritu. No sigas apagando las inquietudes que Dios pone dentro de ti. No sigas viviendo completamente distraído mientras el cielo intenta acercarse. Porque hay personas que llevan años esperando una gran señal sobrenatural mientras ignoran las pequeñas maneras en que Dios les habla todos los días. Escúchame con calma. La meta nunca fue que salieras obsesionado buscando animales. No. La meta era despertarte espiritualmente otra vez. Que vuelvas a mirar la vida entendiendo que hay una dimensión invisible operando alrededor tuyo. Que vuelvas a orar antes de dormir. Que vuelvas a consagrar tu casa. Que vuelvas a escuchar la voz de Dios. Que vuelvas a percibir cuando una atmósfera cambia. Que vuelvas a vivir atento al cielo y no solamente atrapado en las preocupaciones de la tierra. Porque el enemigo hizo algo muy peligroso con esta generación. Nos acostumbró al ruido. Nos acostumbró a vivir acelerados. Nos acostumbró a la ansiedad constante.
Nos acostumbró a dormir cansados, despertar cansados y sobrevivir espiritualmente desconectados. Y mientras más ruido hay en la mente, menos claridad espiritual existe en el corazón. Pero yo siento que hoy algo comenzó a romperse. Sí, porque mientras escuchabas esta palabra, el Espíritu Santo empezó a soplar otra vez sobre tu discernimiento. Y algunos incluso sintieron paz mientras escuchaban. Otros sintieron escalofríos espirituales. Otros sintieron ganas de llorar. Otros recordaron experiencias que habían ignorado durante años. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Espíritu Santo despierta sensibilidad espiritual, el alma reconoce que el cielo está cerca. Y quiero decirte algo importante antes de orar contigo. No tengas miedo del mundo espiritual si estás caminando con Dios. Escúchame bien, el Hijo de Dios no vive aterrorizado, vive cubierto, vive discerniendo, vive bajo autoridad espiritual. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso significa que no caminamos solos, no dormimos solos, no peleamos solos. Hay cobertura divina alrededor de los que pertenecen a Cristo. Y quizá hoy mismo, mientras escuchabas esta palabra, entendiste que Dios ya había intentado llamar tu atención antes. Quizá recuerdas momentos específicos donde algo dentro de ti sintió una inquietud profunda. Quizá recuerdas noches donde sentiste protección sobrenatural. Quizá recuerdas momentos donde ciertos acontecimientos despertaron algo espiritual dentro de ti. Y ahora entiendes que el cielo llevaba tiempo intentando despertarte. Escúchame, hermano. Dios no te trajo aquí para condenarte. Dios no te trajo aquí para llenarte de paranoia espiritual. Dios te trajo aquí para levantarte otra vez, para devolverte sensibilidad, para devolverte hambre espiritual, para recordarte que todavía hay ángeles alrededor de personas que oran. Todavía hay cobertura alrededor de hogares consagrados. Todavía hay presencia de Dios rodeando vidas quebrantadas. Yo quiero hablarle especialmente a alguien que ha sentido mucha soledad últimamente. Tú que has sentido que nadie te entiende. Tú que has peleado batallas emocionales calladas. Tú que incluso has sonreído frente a otros mientras por dentro estabas agotado. El Espíritu Santo me manda a decirte, no has estado solo ni un solo día. Aunque no lo veías, aunque no lo entendías, aunque pensabas que el cielo guardaba silencio. Dios estuvo cerca todo este tiempo. Ahora mismo quiero que cierres tus ojos por un momento, donde quiera que estés. Y si puedes, coloca una mano sobre tu corazón, porque vamos a orar. Y no quiero una oración religiosa, quiero una oración sincera, una oración de alguien que necesita volver a despertar espiritualmente. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te doy gracias por cada persona que escuchó esta palabra. Gracias porque tú sigues hablando. Gracias porque tú sigues despertando a tus hijos. Señor, sopla otra vez sobre el discernimiento espiritual de esta generación. Rompe el adormecimiento espiritual. Rompe la distracción. Rompe el ruido mental que ha mantenido a tantos lejos de tu presencia. Espíritu Santo, visita cada casa ahora mismo. Que toda atmósfera de ansiedad, miedo, opresión y oscuridad sea removida en el nombre de Jesús. Declaro cobertura celestial sobre cada familia. Declaro paz sobre las mentes atormentadas. Declaro descanso sobre los corazones cansados. Declaro sensibilidad espiritual sobre aquellos que habían dejado de percibir tu voz. Señor, rodea sus hogares con tus ángeles, guarda sus entradas y sus salidas, protege sus noches, protege sus pensamientos, protege sus hijos, que toda obra del enemigo sea cancelada ahora mismo por el poder de la sangre de Cristo. Y Padre, despierta otra vez el hambre por tu presencia, que vuelvan a orar, que vuelvan a buscarte, que vuelvan a discernir, que vuelvan a sentir tu cercanía, que vuelvan a vivir atentos al cielo. Hermano, hermana, escucha bien esto antes de irte. No minimices más las veces que Dios intentó acercarse a ti. No sigas ignorando tu espíritu, porque quizá muchas veces el cielo estuvo más cerca de lo que imaginabas. Y si hoy esta palabra tocó tu corazón, no la sueltes mañana cuando vuelva el ruido de la rutina. Protege tu atmósfera espiritual. Guarda tu casa, guarda tu mente, guarda tu comunión con Dios.
Porque hay temporadas donde el cielo se mueve más cerca de quienes tienen el corazón dispuesto. Y yo declaro sobre tu vida esta noche que tu discernimiento despierta otra vez, que tu casa será cubierta, que tu espíritu volverá a sentir la presencia de Dios, que tus noches estarán bajo protección celestial, que el miedo se rompe y la paz de Cristo gobierna tu corazón. Porque tú no naciste para vivir espiritualmente dormido, naciste para caminar bajo la dirección del cielo. Yo me levanto para guardar mi casa. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Familia, escúchame bien antes de terminar esta palabra, porque yo siento algo muy fuerte del Espíritu Santo descendiendo sobre muchas personas que están escuchando esto ahora mismo. Hay corazones que llegaron cansados, mentes confundidas, personas que comenzaron este mensaje pensando que solo iban a escuchar algo curioso sobre animales y señales espirituales. Pero Dios tenía otro plan. El cielo quería despertarte. El cielo quería recordarte que tú no estás solo. Que aunque hubo noches donde lloraste en silencio, aunque hubo momentos donde sentiste que nadie te entendía, aunque el enemigo intentó convencerte de que Dios se había olvidado de ti, el Señor nunca dejó de mirarte. Y óyeme bien, porque esto viene directo al corazón de alguien. Hay temporadas donde pareciera que todo está detenido. Temporadas donde tú oras y no ves respuesta inmediata. Donde clamas y el cielo parece guardar silencio. Donde miras alrededor y sientes que otros avanzan mientras tú sigues esperando. Y ahí es donde el enemigo comienza a atacar tu mente. Empieza a decirte que Dios llegó tarde, que la promesa no se cumplirá, que ya perdiste demasiado tiempo. Pero escúchame con toda claridad esta noche. Dios nunca llega tarde. El problema es que nosotros queremos controlar los tiempos del cielo con nuestra desesperación humana. Y yo sé que hay alguien aquí que necesitaba escuchar eso. Porque llevas tiempo frustrado. Llevas tiempo preguntándote por qué todavía no pasa lo que tanto le has pedido a Dios. Y el Espíritu Santo me manda a decirte, confía en mis tiempos. Porque cuando Dios retrasa algo, no siempre es rechazo. Muchas veces es preparación. Muchas veces Dios está acomodando cosas invisibles que tú todavía no alcanzas a entender. Muchas veces el cielo está peleando batallas que tus ojos jamás han visto. Mira a José en la prisión. Mira a David escondido antes del trono. Mira a Elías en el desierto siendo alimentado por cuervos. Mira a Noé encerrado en el arca esperando que las aguas bajaran. Todos tuvieron que atravesar temporadas donde parecía que nada avanzaba, pero mientras ellos esperaban, Dios estaba trabajando. Y aquí está la palabra que siento fuerte para ti. Aunque no lo veas, Dios está trabajando alrededor tuyo ahora mismo. No hay movimientos espirituales ocurriendo que todavía no entiendes. Hay protección divina operando mientras tú duermes. Hay puertas que Dios está cerrando para protegerte y otras que está preparando para abrirlas en el momento correcto. Porque si algo he aprendido caminando con Dios es que el cielo nunca se adelanta ni se atrasa. El cielo opera en el tiempo perfecto. Y quizá hoy tú estás cansado de esperar. Quizá estás luchando con ansiedad porque quieres respuestas rápidas. Pero escúchame bien, hermano. Los tiempos de Dios no se pueden acelerar con desesperación. La ansiedad no mueve la mano de Dios. La fe sí. La confianza sí. El descanso espiritual sí. Y hay personas aquí que necesitan volver a descansar en la soberanía del Señor. Necesitan volver a creer que aunque no entiendan el proceso, Dios sigue teniendo el control. Porque el enemigo quiere robarte algo muy importante, la confianza en los tiempos de Dios. Quiere hacerte reaccionar antes de tiempo. Quiere empujarte a decisiones desesperadas. Quiere que abandones procesos espirituales por cansancio emocional. Pero hoy el Espíritu Santo está diciendo, no te muevas antes de mi tiempo. Porque cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Y cuando Dios te sostiene, ningún ataque del enemigo puede destruirte. Yo siento muy fuerte que hay gente escuchándome que ha estado viviendo una guerra mental intensa por causa de la espera. Personas preguntándose cuándo llegará el milagro, cuándo cambiará la situación, cuándo terminará la batalla. Y el Espíritu Santo me manda a recordarte algo esta noche. El mismo Dios que te sostuvo hasta hoy,
te sostendrá hasta el final. Escúchame, tú no has llegado tan lejos para rendirte ahora. No sobreviviste todas esas noches difíciles para abandonar tu fe en este momento. Hay algo mayor preparándose delante de ti. Aunque todavía no lo veas, aunque todavía no lo entiendas, Dios sigue escribiendo tu historia. Y quizá por eso el cielo permitió que escucharas esta palabra hoy, porque necesitabas volver a recordar que no estás caminando solo, que hay cobertura sobre tu vida, que hay ángeles alrededor de quienes temen a Dios, que el Espíritu Santo todavía inquieta corazones porque todavía hay propósitos sobre esta generación. Familia, yo quiero pedirte algo desde el corazón antes de terminar. Si esta palabra habló contigo, si sentiste que Dios te despertó espiritualmente hoy, quiero que lo declares públicamente ahí en los comentarios, porque hay poder cuando una persona decide expresar su fe. Quiero que escribas con valentía, amén o gloria a Dios. Y mientras lo haces, no lo hagas como una costumbre religiosa, hazlo como una declaración espiritual diciendo, Señor, yo vuelvo a confiar en tus tiempos perfectos. Y también quiero que escribas esta frase si la recibes para tu vida. Confío en el tiempo de Dios. Porque hay personas que necesitan leer tu comentario y recordar que no son los únicos esperando un milagro. Hay alguien luchando ahora mismo con desesperación. Y quizá tu comentario será la confirmación que necesitaba para no rendirse. Mira qué poderoso es esto. A veces pensamos que comentar no significa nada, pero no sabes cuántas personas leen testimonios, leen palabras de fe y vuelven a levantarse espiritualmente. No sabes cuántos corazones cansados encuentran fuerza cuando ven a otros declarando confianza en Dios en medio de la espera. Y yo declaro ahora mismo sobre cada persona que escriba con fe, que el Espíritu Santo traerá paz a su corazón, que la ansiedad se rompe, que la desesperación se va, que la confianza en Dios vuelve a levantarse dentro de ellos. Declaro cielos abiertos sobre sus hogares, declaro protección sobre sus noches, declaro descanso sobre sus pensamientos. Hermano, hermana, no te desesperes por lo que todavía no ha pasado. Dios no perdió el control de tu vida. El cielo no está confundido. El Señor sabe exactamente dónde estás, exactamente lo que necesitas y exactamente cuándo debe ocurrir cada cosa. Así que respira profundo y vuelve a confiar. Aunque no entiendas el proceso, aunque el camino parezca largo, aunque la respuesta tarde más de lo que imaginabas, Dios sigue siendo fiel. Y quizá un día mirarás hacia atrás y entenderás que incluso en las temporadas de silencio, el cielo estaba más cerca de lo que pensabas. Yo me levanto para guardar mi casa. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.